Hay gente que, por ejemplo, ellos no te saludan en ningún lado. Yo te veo en cualquier lado y no te saludan. Pero donde ellos saben que tú tienes fama, ahí tú eres su hermanito. Sí. Donde tú no tienes fama, tú eres su enemigo. Claro. Pero donde tú tienes fama, tú eres su hermano. Es terrible lo que está pasando. Pero ellos no te conocen. Y de una vez, Eric, fulanito, tú eres mi hermano. Así es. Pero, ¿y quién tú eres? Hay gente que empuja, da tiro y puñalada por estar al lado de una gente con fama. ¿Entiendes? Por lo que eso representa. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, con su casa, con su familia, con su ministerio, con todo lo que representa en el Señor. Le habla su hermano y amigo Venancio Amparo. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio que se me dé la oportunidad de estar de nuevo delante de ustedes para transmitirle una palabra del Señor. Estoy en esta ocasión con mi hermano, con un amigo, pero sobre todo con un ministro del Señor, un hombre que usa bien la palabra de verdad, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Es para mí una honra y es un honor tener aquí al evangelista Eric de la Rosa. Dios te bendiga, Eric. Amén, amén. Muchas gracias. Estamos aquí y estamos contentos y gozosos de poder bendecir a personas que estarán viendo este video. Yo te escucho mi nombre, Eric de la Rosa. Para mí es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Amén, 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 Eric. En este momento vamos a estar teniendo una conversación de ministro a ministro y hay algunas preguntas, algunas incógnitas que la gente quiere escuchar de los evangelistas, de los hombres que Dios está usando. Y en este podcast aquí vamos a estar revelando algunas cosas. Ahora, Eric, me gustaría que tú inicies. ¿Cuál es el tema en cuestión? Bueno, el tema en cuestión es acerca de la persona normal. Es decir, una persona sin necesariamente ser usado por Dios. O cómo sería el trato de la persona sin necesariamente tener un don, un ministerio, una vocación. ¿Cómo sería el trato hacia esa persona? ¿Cómo lo mirarían? Entonces ¿cómo tú crees, por ejemplo, si le damos... Sabemos que Eric tiene un rango de edad de entre 20 a 24 años, por ahí. Entre 20, no le voy a decir la edad exacta, para que usted se quede con esa incógnita. Pero, ¿cómo sería si le daríamos para atrás 8 o 9 años al Eric que comenzó el evangelio, que la gente no conocía? Si la gente en vez te conociera con la misma caja que tú tienes, con el mismo cuerpo, la misma estructura por fuera, pero no tuviera la misma fama que tú tienes, ¿cómo tú crees que la gente te trataría? El saludo fuera con un volumen de voz más bajo. ¿Cómo así? Cuando la gente te saluda, ¡profeta! Si yo, por ejemplo, en aquel tiempo la gente te dijera, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hola, ¿cómo estás? ¿Entiendes? Porque la gente te saluda. Incluso, voy a decir esto para que usted más o menos entienda lo que yo trato de decir. La gente siempre está interesada en saber en lo que tú trabajas para saber cómo te trata. ¿Cómo así? La gente quiere saber cómo es tu estatus para saber cómo te trata. ¿En qué tú trabajas? Si tú le dices, trabajo en el banco, ahí tú ves el trato de ellos hacia ti. Pero si tú le dices, yo soy motorista, tú te das cuenta el trato de ellos hacia ti. ¿Entiendes? Porque la gente te trata de acuerdo a la posición que tú tienes. Exactamente. Pero, por eso hay un dicho que dice que desde la posición se gobierna. Ok, excelente. Eso lo estamos tomando desde la parte ya no cristiana. Sí, exacto. Pero si lo extrapolamos aquí al cristianismo, ¿eso se da aquí en el evangelio? Obviamente se da porque, por ejemplo, si tú notas, nosotros tenemos un lente o una óptica a la hora de mirar a las personas. Por ejemplo, cuando tú notas las predicaciones de muchos predicadores, un 80% de las predicaciones va dirigido a las personas que cantan y a la gente que predican. Porque los predicadores, porque los adoradores, ¿entiendes? Sí. Pero no le predican al pueblo en sí. Sin embargo, en la iglesia hay 2 o 3 predicadores o un coro de alabanza, pero hay 100 personas que no hacen absolutamente nada, sino que reciben. Entonces tú no puedes predicar un mensaje a la gente que predica y a la gente que canta nada más. Tienes que tratar de que tu mensaje sea universal. Que el mensaje sea, entonces, eso obliga al pueblo a tener que optar por un don o por un ministerio. Por eso hay muchos adoradores
o muchos cantantes que no son adoradores. Y por eso hay muchos que predican, pero no son predicadores. Porque los mensajes, el trato de la gente hacia lo que ministra es diferente. Tú dirías, no, porque hay que dar honra a quien honra merece, pero en este ámbito se entiende lo que quiero decir. Hay gente que no lo toman en cuenta porque no tienen un don o no tienen un ministerio. Hay gente que no lo toman en cuenta porque no tienen un talento específico y lo tienen como un cero a la izquierda para dar ofrendas y para aplaudir en el banco. Pero no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un ministerio, no tienen un don. Entonces esas personas que no tienen ministerio ni don, a veces son obligados a dejar su posición y a dejar su asignación laboral, porque no todos somos llamados a ser profetas. No todos somos llamados a ser adoradores o salmistas. No todos estamos llamados a ser maestros. Hay gente que bendecirá la obra del Señor. Pero ese tipo de gente a veces no son tomados en cuenta. ¿Entienden? No son tomados en cuenta, no le dan el valor que ellos se merecen, porque la gente ha malinterpretado lo que es el evangelio y entienden que los únicos que están calificados para estar en un grupo selecto son la gente que ministran y la gente que cantan. Mira, y yo hablando de eso, me gustaría aportar esto aquí. Es que yo me acuerdo que yo tenía el don de la predicación, evangelista, porque eso fue algo que Dios nos entregó. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formas en el vientre de tu madre, te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto es algo que Dios nos entregó a cada uno. Pero me acuerdo en una de esas anécdotas, esa historia que uno tiene acompañando evangelista, me acuerdo que fue una iglesia y ese evangelista era muy reconocido en esa iglesia. O sea que hay iglesias que son partidarias de un evangelista. Claro. Que Dios, como lo usa él, de la manera en que se mueve, la gente lo invitan a esa persona solamente. Y esa persona me tenía un aprecio poderoso y me lleva al evento. Cuando me lleva al culto, al evangelista ven que camina, anda conmigo y yo ando con él. Y le buscan una silla a él en el altar, pero a mí me dejan parado en la entrada de la puerta. Nadie me recibió, nadie me dio la mano, ni nadie hizo nada. Y me tuve que quedar de pie el culto completo. Porque el acompañante del evangelista no era el evangelista que Dios usaba. Pero pasaron los años y me invitaron a esa misma iglesia. Dios. Y cuando yo fui, no sabían dónde ponerme. Yo tenía el mismo corazón, tenía el mismo don, pero no tenía la misma fama. Posición, claro. Ni la misma posición. Así es. Entonces, la gente no son solidarias. La gente no anda buscando cómo ayudar al otro. La gente te trata por la posición. Ahí es que voy, porque en lo personal, eso es lo que trato de decir, porque en lo personal debe de haber un trato igual. Sí. Debe de haber un trato igual. O sea, aunque yo no sea predicador, aunque yo no sea pastor, aunque yo no sea maestro ni profeta, tú debes de ser solidario y empático conmigo. Pero hay actividades que hemos ido y lo sabemos. No hay que mencionar lugar por ética. Pero hay lugares que nosotros hemos ido que la gente no son empáticos porque no saben quién uno es. Sí. Y la gente te tiene al menos, no te saludan. Y yo digo, pero somos, ¿qué? Yo antes de ser predicador era evangélico. Yo no me convertí para predicar, yo me convertí para salvarme. ¿Entiendes? Por eso es que la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. No dijo, amarás al predicador. No, prójimo. Incluso. Yo duré un año o más con una frase de imagen de WhatsApp. Y era la siguiente. Bienvenido, mi buen. Y abajo ponía youtuber, ponía maestro, pastor, predicador, adorador. Y abajo decía, mi buen siervo. Que lo que Cristo te dirá cuando Él te reciba no es ni pastor ni maestro, YouTuber, sino mi buen siervo. Porque para Dios tú eres un siervo. Entonces la persona entiende que lo que ministra son lo que hay que venerarlo, prenderle vela. Entonces el que no tiene ministerio, nosotros aquí estamos como la voz de esa persona que no lo tienen en cuenta. Sí. ¿Entiendes? Porque obviamente somos ministros y ministramos, pero vemos esa decadencia en el pueblo del Señor. Vemos ese grupismo y esa selección. Porque hay personas que seleccionan, tú eres de lo mío, no, tú no. Hay gente que selecciona. Entonces en el reino ese lenguaje no puede estar. Ese lenguaje no puede funcionar. Y es tan fuerte que hay gente que han entrado en excesividad de selección que se han convertido en idólatras dentro de la iglesia. Exactamente. Porque critican a la religión que se postra delante de un cuadro,
pero ellos mismos no se hacen una autocrítica que ellos se están postrando delante del ministro. Así es. Hasta tal punto que no le importa hacer lo que sea para captar la aceptación de esa persona, para captar de que esa gente lo mire. Entonces, ¿qué tú crees, Eric? Ese problema dentro de la iglesia, ¿cómo se le puede cambiar la cosmovisión a los hermanos de que entienda que la iglesia no se puede estar sectorizada? Ahora, vamos a hacer algo, claro. que voy a entrar aquí. Es tan fuerte que las iglesias, los ministros lo sientan para un lado y el pueblo lo sientan para otro. Exacto. Esa sectorización dentro de la iglesia. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en lo personal, porque este tema es controversial. Sí. Yo estoy de acuerdo en lo personal que haya sillas seleccionadas para personas, ¿verdad? Y sería un poco contradictorio. Ahora, pero una pregunta. Sí, porque pero, hay que acomodar al ministro, pero que no se trate específicamente en una actividad per se, sino nosotros como iglesia. Porque es que te van a tratar... Hermano, ¿tú no has ido a monte? Sí. En los montes, si tú no eres conocido y tú no eres predicador, la gente, hermano, te cualquieriza y la gente te trata normal porque supuestamente tú no eres nadie. Pero sin embargo, yo soy tu prójimo. ¿Entiendes? Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano, pero ¿por qué tú no me saludas con ese amor y con esa empatía? No, te hacen el fo. Cuando decimos el fo, ¿qué es? El fo significa como que te ignoran, como que te pasan por alto, como que tú eres un cero a la izquierda. La gente como que no tiene ese amor hacia ti, como que el saludo de ellos no es con esa fuerza. Tú sabes que cuando tú llegas a lugares, ¡profeta! Porque déjame contextualizar lo que te digo. La diferencia entre hacer una actividad y por la organización, sentar a los ministros de un lado o al que va a ministrar, sentarlo de un lado y a los pastores invitados, sentarlo por otro lado, es por organización en una actividad. Sí, claro, por orden, por ética y todo. Pero lo que no es normal y lo que yo no veo bien es que en una congregación, todos los días dando culto, los ministros, los líderes, los de alta jerarquía, alta gama, se sienten en un lado y los laicos se sienten en otro lado. Eso manda un mensaje. Eso manda un mensaje. Entonces, diciéndote de que tú estás en una posición y yo estoy en otra. Incluso, si se sienta ahí, hay que pararlo porque usted no llena los requisitos ni tiene los rangos. Para estar ahí. Eso se da. Entonces, Eric, eso ha llevado a muchas personas, jóvenes, que lo que quieren es ser predicadores reconocidos. Para estar en ese asiento. Eso es real. Es lo que te digo. Hay gente que son llamados a trabajar en una empresa. Sí. Y por vía lo que trabajen, bendecir la obra del Señor. Pero Dios no lo llamó a ser predicadores. Esa gente son como las viudas que ayudaban a Jesús en el ministerio. No tenían don, no tenían ministerio, pero ayudaban a Jesús en el ministerio. Dice que había una superintendente, dice que había una que tenía dones, talentos, pero no tenía ministerio específico. Marta, ¿qué ministerio tenía? María, ¿qué ministerio tenía? Lázaro, ¿qué ministerio tenía? No tenían ningún tipo de ministerio, pero eran amigos de Jesús. Jesús iba a su casa a comer. Jesús se sentaba a la mesa con ellos. ¿Por qué? Porque no tenían un don específico, pero tenían relación con el Padre. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que ese tipo de pensamiento y ese lente y esa forma y el trato ha llevado a gente que fueron llamados a hacer algo, pero descuidan eso porque quieren pertenecer a ese grupo, y para pertenecer a ese grupo y estar en esa silla hay que ser predicador, hay que ser ministro. Entonces, ¿qué hacen? Hacen cosas que no están en su diseño. Varón, no hay que orar. Hay que orar y hay que ayunar porque ese fue el modelo que Jesús dejó. Pero específicamente hay vocaciones como maestro, predicador, salmista, que no es asignado para todo el mundo. No todo el mundo, porque ¿quiénes van a recibir? Si todos fuéramos predicadores, es que aquí hay brazos, sí, aquí hay cabeza, sí, aquí hay pies, ¿entiendes? Hay ojo, hay boca, somos un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes miembros. Imagínate que todos fuéramos cabeza. Es que el punto es, porque mira, entendemos que todos somos miembros, pero que no todo el mundo quiere ser miembro, ¿cómo te explico? Miembros que tengan funcionamiento. Exacto. La gente quiere ser miembros exhibidos. Claro. Porque hay diferencia. Quieren ser estrellas de la iglesia, no luz del mundo. Observa, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te pones un zapato, la parte de tu pie aquí, la planta de los pies no se ve. No. Ni nada. Las piernas se ven, la gente te ve, pero la gente sabe que aunque eso no es lo más lindo ahí abajo, la cabeza necesita esos pies para poder caminar y trasladarse a un lugar. Todo el mundo quiere ser miembro exhibido,
pero no miembro con un buen funcionamiento dentro de la Exacto. iglesia. Pablo dijo que hay vasos de uso para honra y vasos de uso de deshonra, según el diseñador. El diseñador diseña vasos, vasijas de honra y vasijas de deshonra. Una vasija son las que son puestas en vitrina, pero hay otro tipo de vasija que esas vasijas son para echar basura. Sí. Pero esa vasija hace una función donde la pusieron. Y tal vez se escuche despectivo. Y Pablo habló acerca del cuerpo y dice que los miembros más vergonzosos son los que más cubiertos son. Dios. Pero son los que más se le da importancia. Y ese miembro no se ve. Hay cosas que nosotros tenemos que la cubrimos con decoro para que no se vea, pero tienen una función muy importante. Sí. Entonces hay gente que no quieren ser ciertos miembros. Hay gente que no quieren ser cierto tipo de vasija porque quieren ser exhibidos. Pero la exhibición no depende de ti. Yo no pedí ser predicador, tú pediste ser predicador. No. Yo no pedí el ministerio porque es el diseñador que le da el diseño a cada quien. Porque es tan fuerte, mira, que cuando Eso viene desde arriba. Eso es Dios. Eso viene desde arriba. Eso no fue de que usted fue al colmado. Viene de desde arriba. Dame 2 pesos de 2. O ponme la mano que yo quiero recibir. Eso no funciona así. Di que ponme la mano que yo quiero ser igual que tú. O dame de eso. Di que transfiéremelo. Esto en una cuenta de banco. No hay transferencia. No, aquí no hay transferencia. Los dones no se transfieren. Eso es Dios. Eso viene de arriba. Úngeme a Eliseo en tu lugar. Dios mío. Esto se puso serio. Dase. Úngeme. Ya, eso fue de arriba que vino. Moisés. Yo cogí En a tu Josué. lugar cogí a Josué. ¿Me entiendes? Eso es así. Eso es de arriba que viene. Eso tú no puedes manipularlo. La Biblia dice, esto no es del que corra ni del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces, ese deseo de pertenecer, digo, Pone al débil a divariar. De un profeta que el deseo de pertenecer Pone al débil a divariar. pone al débil a divariar. a divariar. Lo que está diciendo que hay gente que quieren pertenecer tanto a un sistema Claro. que dejan de ser lo que ellos son Dejan de ser. para convertirse en lo que otros quieren Sí, que ellos sean. sí. Porque si tú no eres tú no viste de esta manera, tú no hablas de esta manera, tú no puedes pertenecer a mi círculo. Exacto. Y ese es el Abandona punto aquí. lo que son. Para hacer otra cosa. Exacto. Y se le va la esencia. Por eso hay gente que no tienen esencia y están huecos. Son metales que resuenan y címbalos que retiñen. Porque que eso no es lo que Dios te mandó a hacer. Esa no es tu vocación. Esa no es tu función. Entonces están golpeando al aire. Y hay gente, Venancio, que se frustra. Wow, sí. Hay gente que se frustra. Y hoy en día están tirándole piedra al cielo. Que por qué Dios no me usó. Que por qué Dios no me respaldó. Sencillamente Dios respalda su palabra. Dios no respalda tus deseos. Dios respalda su palabra, no tus deseos. No tus deseos. Ni tu capricho. Ni tus caprichos. Entonces hay gente que quieren algo y quieren que Dios les responda. Y cuando Dios no les responde se frustran. Y muchos se descarrean. ¿Por qué? Porque ellos no descubrieron lo que Dios tenía para con ellos. Entonces ellos tenían un deseo de algo, Dios no se lo respondió y hoy en día se sienten frustrados, ¿entiendes? Pero ven que otro es exitoso en eso. Hermanos, el éxito no depende de mí, depende de Dios en mí. Depende de mi asignación ahí. Entonces hay gente que te ven siendo exitoso en algo y ellos quieren ser exitosos, pero hay asignación para cada quien. Hay asignación, hay una asignación per se para ti, para mí, para todos. Y el peor error o lo peor que le puede pasar a alguien es tener éxito en lo que Dios no lo llamó. Así es. Ahora vamos a entrar a un tema. Ese es el primer fracaso. Es un fracaso. Así Eres es. un fracasado cuando estás obteniendo éxito en lo que no fuiste delegado desde el Tremendo. cielo. Ahora, Eric, ¿cómo yo puedo identificar cuando estoy cumpliendo con la voluntad de Dios o estoy trabajando en la obra de Dios? ¿Por qué? Te voy a explicar rápido. Te voy a poner un ejemplo rápido. Un pastor. Dios lo llamó para que sea pastor, para que lidere personas, para que guíe personas. Pero de repente él entiende que el auge del evangelista está fuerte y deja de ser pastor y se convierte en evangelista. Pero como tiene la formación de pastor, tiene la elocuencia, pero Dios lo llamó para que pastoree. Dios lo quiere en un territorio, pero él sale y abandona su territorio y se va en pos de ser un evangelista y comienza a predicar por todos los lugares. La gente está siendo salva, los enfermos están siendo sanos, los cautivos están siendo libres. Pero Dios lo llamó para que sea pastor. Ahí estoy, ahí voy. Ok, entendí perfectamente. Dios lo llamó para que sea pastor. Esa es su voluntad, esa es la voluntad de Dios.
¿Cuál es la obra del Señor? La predicación, que las almas se salven. Sin embargo, ahí vemos dos cosas. La voluntad de Dios, que es que tú estés como pastor sembrado en un lugar, pero la obra del Señor, porque está haciendo la obra de Dios, predicar, porque esa fue la obra. La mies es mucha y poco los obreros. Yo oraré al Padre para que traiga obreros. ¿Para qué? Para predicar, para que trabajen. Entonces, Él está trabajando, Él está ministrando, pero esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que Él esté pastoreando, porque Él tiene la capacidad de ser pastor, es de que se siembre a educar y a discipular las ovejas que están ahí, no para predicar. Entonces, ese es un gran error. Nosotros a veces estar predicando, estar haciendo cosas que el Señor no nos mandó, porque aquí hay dos tipos de voluntades. Está la voluntad de Dios y está la voluntad de nosotros. Está, por ejemplo, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que Jesús reveló dos voluntades. Jesús está diciendo que tú como humano tienes una voluntad, pero la voluntad del Señor es la que va a permanecer. Es bueno yo hacer la voluntad de Dios, tenga éxito o no tenga éxito. Claro. Porque a veces tú vas a sentir que haciendo la voluntad de Dios como que te retrasa, como que tú no estás adelante, como que no hay cámara que te están dando óptica, como que la gente no te halaga, pero estás haciendo la voluntad del Señor. Y ese es el detalle, que hay gente que dejó de hacer la voluntad del Señor para hacer lo que ellos entienden que lo va a poner donde... ¿Entiendes? Ahora, ya que tú hablaste de dos voluntades, me encantó desde la perspectiva que tocaste las dos voluntades. Desde la voluntad de Dios y la voluntad tuya. Pero yo he escuchado muchas personas que de Dios dicen que Dios tiene dos voluntades. ¿Cuáles son esas? Y me gustaría que tú des tu opinión con respecto a esto. Y he escuchado predicadores y muchas personas hablar. ¿Pero en qué sentido que Dios tiene dos voluntades? Te voy a explicar la terminología ahora. Dicen que Dios tiene dos voluntades. He escuchado. No digo yo, dicen muchos predicadores. Ajá. Que Dios tiene dos voluntades. La voluntad permisiva y la voluntad perfecta. De que cuando Dios tú le pides algo... Yo entiendo más o menos. ¿Ya tú entendiste? ¿Tú has escuchado eso? Claro, ¿verdad? claro que sí. ¿Qué tú crees de eso? Claro. Mira, realmente... ¿Tú crees que hay voluntad de Dios permisiva? Lo que pasa es que hay personas que cuando pasa algo en su vida dice que Dios lo permitió. ¿Entiendes? Pero el asunto es, obviamente, que Dios permite las cosas. Pero no es la voluntad. Pero no es la voluntad del Señor. Porque, por ejemplo, ¿era la voluntad de Dios ponerle rey a Israel? No. ¿Quién fue que lo pidió el rey? Pero Dios lo permitió. Claro, entonces Dios permite cosas. Dios permite pero cosas. No es su voluntad, pero no es su voluntad. Porque los términos como que no van juntos. Exactamente. Como que voluntad con permisiva. No, claro. Porque que no. Dios permite las cosas. Porque hay gente, hermano, por ejemplo, mujeres que están orando por un hombre y Dios le dice que no, ese no es. Y oran y Dios, cógelo. Yo te dije a ti que no es, pero cógelo. Oraste tanto que te lo di. Más para adelante el hombre le entra golpe, se descarrea, se va con otra mujer. Señor, el hombre que tú me diste, el hombre que yo te di, ese fue el hombre que tú pediste. Yo permití porque ya tú me tenías como el rey justo y la mujer que le pedía justicia. Sí. Hay gente que insisten tanto en una cosa que el Señor se lo entrega. Samuel, permiso, no te queremos más a ti, queremos un rey como las demás naciones. Samuel fue llorando. ¿Y qué dijo Dios? Fue a mí que me desecharon. No fue a ti, no llores. Dale el rey. Porque a veces Dios permite las cosas, pero no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo que Él desea para ti. Claro, y lo que Él permite en tu vida es lo que tú quieres. Lo que pasa es que Dios sabe que tú ves eso bueno ahora, pero en 2 años eso bueno se convertirá en algo malo. Dios mío. Wow. ¿Entiendes? Entonces Dios te está diciendo que no. ¿Por qué? Porque el no de Dios te bendice. El no de Dios te bendice. El no de Dios te cuida, perdón. El sí de Dios te bendice y el silencio te prepara. Ok, repíteme eso. El no de Dios te cuida. El sí te bendice y el silencio te prepara. Cuando Dios te dice que no es porque Él sabe que no te conviene. Y eso Él te está cuidando porque te dijo que no te conviene, que si te lo doy tú sabes que te va a ir a la deriva. El sí te bendice porque cuando tú estás orando y Dios te responde y te dice que sí, tú dices santo. ¿Entiendes? O sea, Él sí te bendice, pero el silencio te prepara. El silencio te prepara, ¿dónde? ¿O en qué sentido? En la confianza, en la paciencia, en la perseverancia. Dios mío. Pacientemente esperé en Jehová. El Señor te prepara el corazón, el Señor te habilita. Porque el nivel de espera dice el nivel de confianza. Entonces el Señor te prepara cuando es de silencio. Hay momentos que ni sí ni no es silencio. Mientras más tú esperas, más revela la confianza que tú tienes en quien tú esperas. Así es.
Así es. Claro, porque hay gente que anda en una desesperación. Claro, hay gente que duran un mes esperando, pero no 2 meses. No. ¿Entiendes? Hay gente que duran 2 meses esperando, pero no duran un año esperando. No. Su capacidad llega tarde. ¿Entiendes? Entonces el Señor a veces prueba tu capacidad de espera para ver el nivel de confianza que tú le tienes. Dios mío. Y el nivel de confianza trae los resultados. Así es. Así es. Tú tienes que confiar en Dios, no solamente para algo que tú quieres, La sino Biblia para dice, algo que tú no quieres. La Biblia dice, los que confían en Jehová, Son como el monte, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Es confiar en Él. ¿Cuáles son los beneficios de confiar en Dios? Los beneficios de la confianza en el Señor. Primero, los beneficios de nosotros esperar en el Señor es lo siguiente. Eso revela tu confianza en el Señor. Tú estás esperando en Dios, dice la confianza. Eso dice que tú conoces al Señor. Eso dice que tú conoces que el Señor lo hará. Porque fe equivale a creer. Creer equivale a confianza. No lo veo, pero yo sé que viene. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tener confianza en el Señor revela lo siguiente. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaréis gracia para el oportuno socorro. El que confía en el Señor está provisto al que Dios lo socorra. El que confía en el Señor está provisto a que Dios los bendiga. El que confía en el Señor está provisto a ver la mano benéfica del Señor. El que confía en el Señor está provisto a estar incluido en el salón de la fama de la fe. ¿Entiendes? El que confía en el Señor está provisto a recibir los dones del Espíritu Santo. Primero, el sello, que es el don de lengua. La Biblia establece que habían como 120. No habían 120. ¿Cómo? Habían como 120, pero antes de esos 120 dice la historia que habían como 500, pero se desesperaron y se fueron y quedaron solamente como 120, porque ellos duraron 40 días esperando, pero no duraron 50. Dios mío. Porque ellos se desesperaron, no tuvieron una confianza en el Señor, pero lo que esperaron en el Señor, my God, Lo que esperaron. descendió el Espíritu sobre ellos. Y la promesa, pudieron palpar la promesa de Joel. Entonces, esperar en el Señor dice la confianza, y la confianza trae buenos resultados. Y esperar en el Señor es un término que debe aplicarse en todas las facetas de nuestra vida. Así es. Porque si no lo aplicamos en todas las facetas de nuestra vida, vamos a esperar en una cosa y no vamos a desesperar en otra. Así es. Por ejemplo, hay gente que esperaron en Dios para que Dios lo use y puedan cumplir en el ministerio que Dios le entregó. Pero no están esperando en Dios para adquirir una pareja. Hay gente que se desespera en una cosa, pero esperan en otra. Así es. Otros se esperaron para casarse, pero otros se desesperaron para fluir en el ministerio. Así es, claro, claro. Mira, y yo quisiera como volver de nuevo a la parte de lo ministerial y sobre el trato y todo. Yo quiero hacerte como, no sé, por ejemplo, nosotros conocemos al ministro, a Venancio, al hombre que fluye, al hombre... ¿Qué sería? O cómo la gente te viera si tú no fueras predicador. ¿Cómo sería cómo el trato si tú le bajas? ¿Cómo sería el trato? Yo quiero que tú me digas, ¿cómo sería el trato? Por ejemplo, hay dos preguntas. Si no fuera y si le bajo. Así es. Porque si no fuera, yo creo que el trato sería muy diferente. ¿Verdad? Claro que sí, porque la gente, por ejemplo, en todo el sentido de la vida, uno me tratará mejor y otro me tratarán peor. ¿Por qué? Porque hay gente que te tratan mal por lo que tú eres. Y el día que tú dejas de ser eso que ellos odian en ti, entonces ellos te tratan mejor. Te tratan bien, claro, es verdad. Sí, es un punto. Es verdad, muy fuerte. Eso está muy fuerte. Pero es un punto. Hay gente que son malos, hay gente mala. Que si tú dejas de ser lo que tú eres, ellos te van a tratar mejor que nunca. Muy fuerte. Pero hay otros que si tú dejas de ser lo que tú eres, te van a tratar peor. Sí, te odian. Porque hay otros que odian lo que tú tienes. Sí. Pero hay otros que se gozan con que tú dejes de ser lo que tú eres. Sí. Ahora, si yo le bajo, hay una palabra que van a decir. ¿Cuál? Yo sabía que no iba a durar mucho. Muy fuerte. Yo sabía que es un yo sabía y el yo te lo dije. El yo te lo dije. Yo sabía, yo te lo dije. Yo te lo dije que no iba a llegar. Que no iba a prosperar. Que no lo iba a hacer. Hay gente que tienen el yo lo sabía. Y el yo te lo dije. Guardado en un tesoro con todas las llaves. Ahí adentro. Que lo único que lo puede... Sí, ellos tienen una caja fuerte. Con el yo sabía y el yo soy ahí. Sí, nadie me lo toque. Que este lo tengo ahí guardado para cuando Eri falle. Ay, santo. Pero se le va a da la llave. Porque Padre amado, el fallo
no detienen lo que Dios dijo de ti. Así es. Hay gente que están esperando tu fallo, pero ellos no saben que cuando sale el término fallo, ahí sale el término gracia. Tú sabes que a mí me da pena algo. ¿El qué? Que la gente diga, me siento orgulloso de que tú pertenezcas a mi congregación. Pero espérate. Que la gente... Me lo han dicho. La gente te dice, por ejemplo, Eric, yo me siento orgulloso de que tú seas parte de mi congregación. ¿Por qué? Me da pena. ¿Por qué te da pena y te sientes mal? Me da pena porque yo sé por qué me lo están diciendo. Hace 10 años nunca me lo dijiste. ¿Entendiste? Tú me lo estás diciendo por lo que yo represento hoy. Por la referencia que yo doy hoy. Y dice, wow, qué orgullo me siento. Pero tú no me dijiste hace 5 años eso. ¿Y qué fue? Varón, ¿a ti no te ha pasado? Que hay gente que te dicen, di que. Papá, yo sabía que tú lo ibas a lograr. Pero nunca te dieron un zapato, nunca te dieron una camisa. Varón, es tan fuerte. Nunca colaboraron. Mire, me voy a desahogar aquí. Sí, esto aquí. Varón, desahogo. Varón, Esto es un desahogo. Este podcast es un desahogo. Eric, aquí Esto nadie. está bueno. Aquí nadie puede venir y que no, Venancio, cállate. Aquí nadie tiene ala. Mire, nadie tiene ala. Aquí usted no pagó ni uno por esto aquí. Ay, y santo. aquí no envió Jehová. Ay, santo. Sí, no, porque hay gente que hasta llaman. Mira, no puedo hablar esto. Claro. Sí. Pero a ti no te ha pasado que hay gente, pastores, líderes, que dicen que yo siempre creí en ti. Pero no te claro. invitaron hasta que no vieron el nivel de fama Sí, que tú claro, tenías. claro. Mira, en lo personal lo voy a decir. Lo voy a decir porque aquí no vamos a mencionar nombres, pero lo voy a decir. No, por ética no. Hubieron iglesias que le hablaron de mí y le dijeron, tengo un muchacho que fluye bien. O hay un joven, no tengo, Sí. hay un joven que fluye, Dios lo usa. Pero ellos no me aceptaron, no me invitaban porque no me había visto en cierta iglesia élite. Cierta iglesia reconocida, como no me vieron ahí. Ellos dijeron, no, vamos a dejarlo todavía. Yo tenía la elocuencia, la palabra, todo para predicar, pero nunca me invitaron hasta que no me vieron en ciertos lugares y en ciertas plataformas. Porque hay ciertos lugares que son como el plus Que son- para ellos. Exacto, para ellos, nosotros. no, porque nosotros estamos sanos. Porque nosotros sabemos que Claro, nosotros estamos sanos. un escenario de una iglesia Donde sea. no te da el plus Yo como hombre de tengo Dios. un dicho, yo le predico a 2 como a 100. Y donde me invitan voy. Hay gente que van a ver este video que saben lo que estoy... Donde me invitan voy a 2 como a 100. Pero hay gente que hasta que no te ve en un escenario no te invita. Entonces eso nos hace daño porque el anhelo de nosotros será predicar en un escenario para de ese escenario brincar a otro mayor. Sí. Entonces eso no hace daño sin que la gente se dé cuenta. Y es tan fuerte de eso, de que me siento orgulloso porque tú perteneces a mi iglesia. Hay gente que, por ejemplo, ellos no te saludan en ningún lado. Yo te veo en cualquier lado y no te saludan. Pero donde ellos saben que tú tienes fama, ahí tú eres su hermanito. Sí. Donde tú no tienes fama, tú eres su enemigo. Claro. Pero donde tú tienes fama, tú eres su hermano. Es terrible lo que está pasando. Pero ellos no te conocen. Y de una vez, Eric, fulanito, tú eres Así mi hermano. Así es. Pero, ¿y quién Claro. tú eres? Hay gente que empuja, da tiro y puñalada por estar al lado de una gente con fama. ¿Entiendes? Por lo que eso representa. Sin embargo, eso está mal. Y no sé si te ha pasado. Mira, yo he estado con famosos. Que los famosos, en lo personal te lo voy a decir. Yo sé que tú también has estado con Sí, gente famosa. sí. A ellos les gusta que tú lo trates normal. Claro, es verdad. A ellos no les gusta que tú lo estés brincando y lo estés... Porque que esa gente necesitan Sí. esa parte humana. ¿Entiendes? Entonces, es un problema. La gente, hermano, esa manera, claro, es el precio que el famoso tiene que pagar, que lo brinquen. Pero hay un momento donde el famoso necesita que lo traten como humano, como lo que ellos son. No con esa cantaleta donde quiera que llegue y tú viste a fulano. Entonces eso al final hay gente que el corazón se lo ha dañado. ¿Por qué? Porque hay que dar honra, pero hay un término que no es honra, sino adulación. Hay muchas adulaciones. Por eso yo tengo un dicho y es que la crítica a mí no me suben. Por ejemplo, las adulaciones no me suben, la crítica tampoco me bajan. Lo que la gente dice, wow, que Dios está usando, yo digo amén. Gloria, me gozo. Pero eso a mí no me eleva, porque que no. Es que hay gente que no sabe que a veces diciéndote algo te puede elevar. Mi pastor en lo personal, lo voy a decir, mi pastor no me halaga. El pastor mío no, el pastor mío es un hombre que, amén. Dios te dice, ya, porque que no, hermano, eso te puede hacer daño. Hay cosas que te hacen daño y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo tú has manejado eso? En el sentido de que de los halagos de la gente que se pueden convertir Diario, eso es diario. en ti, Eso es diario. en tu peor enemigo.
Claro. Porque el peor enemigo de un predicador es sentirse orgulloso de lo que grande, hace. Sentirse grande, que es el mejor. Cuando tú vayas a predicar, claro, entiende que tú eres el mejor por lo que tú estás haciendo en el momento. Sí, así pero es. cuando te desmontes, debe entender que eres el pecador más vil. Claro, claro. Claro. Pero ¿cómo tú has sabido manejar eso? Bueno, sencillo. Yo aprendí algo de Jesús. Yo todas las noches despido a la multitud. Todas las noches la despido. Todas las noches yo despido los aplausos. Todas las noches yo despido y me despojo de toda grandeza. Sí. Porque si no me despojo de esa grandeza y si no despido a la multitud, escucha esto, que esto se va a poner bueno aquí. Si no me despojo de la multitud, cuando yo llegue a la casa, que mi papá me diga, Eri, pásame esa cubeta de agua, yo no se la voy a pasar. No. Porque yo voy a entender que yo soy el evangelista en la casa también. En la casa usted no es el evangelista, en la casa usted es el hijo de su papá. Sí, uff. Usted es el hijo de su madre. Usted es el hermano de su hermana. Si su hermana le dice, llene ese galón de agua, usted tiene que llenarlo. Hay gente que se han creído tanto y no despiden la multitud y en su casa lo mandan hacia algo y dicen, yo no lo voy a hacer, yo terminé de predicarle. Hermano, yo he visitado la casa de mami, por ejemplo, y después de predicar en un escenario, ya tú sabes, me han dicho, Eri, mueve eso, o mueve, porque eso es así. Para tu papá, tú no eres el profeta, tú no eres el evangelista, tú eres su hijo. Para tu hermana, tú eres su hermano. Wow. ¿Entiendes? Entonces hay predicadores que llegan con la misma euforia del público a su casa y llegan tirando los zapatos por allá, recógeme eso, usted es el hijo de mami. Si su madre lo manda al colmado, después de usted llegar de una cruzada, tiene que ir con la cabeza para abajo. Dios mío. Porque usted, ay Dios mío, porque usted no es el evangelista en su casa. Quítese la ropa de evangelista cuando usted entre a su casa y usted póngase la ropa de hijo y de hermano. Esto me puso serio. Si no fuera predicador, ¿cómo la gente me trataría? ¿Tú seguirías siendo el mismo conmigo? No, es que no. Nosotros lo decimos, pero es que la gente te va a tratar diferente. ¿Tendría la misma estima? ¿Cómo sería el volumen de voz a la hora de saludarme? ¿Me invitaría a compartir contigo? Sí, no, porque hay gente que te invita a restaurante y a comer, a compartir contigo. Tú hiciste algo el otro día. Yo no sé si ya esto se está terminando. Está terminando, está bien. Tú hiciste algo el otro ddía que yo dije, pero hay gente de esa aquí todavía. ¿Cómo así? ¿Te acuerdas que, por ejemplo, tú tenías algunas actividades? Yo también tenía para el algunas prédicas. Y tú me dijiste, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Tu salud? ¿Cómo está? Tú me preguntaste. Emocionalmente. Físicamente. Claro, tú me lo preguntaste. Yo dije, pero esto existe. Porque la gente te pregunta, ¿cómo te fue? ¿Cuánto te dieron de ofrenda? porque yo lo hice contigo. Porque la gente no lo hace conmigo. Claro. Entonces yo dije, yo voy a hacer con otro lo que no hacen conmigo. Para atrás yo te pregunté, ¿y tú cómo te sientes emocionalmente? Claro. Porque es así. Claro. Digo porque yo te lo pregunté a ti. Porque la gente no lo hace conmigo. No, realmente. Por ejemplo, uno sale fuera del país. Cuando tú llegas, la gente no te pregunta cuántas vidas se salvaron. No. ¿Qué Dios hizo contigo? La gente te pregunta, profeta. ¿Cómo te fue? Pero el cómo te fue. ¿Sabes lo que le están diciendo? ¿Cuánto traíste? El vuelo, te lo cubrieron. Te lo cubrieron. Te dio para el vuelo. Ahora, lo importante. Una cruzada exitosa se mide por el nivel de ofrenda que yo obtenga. Bueno. O por las almas que se salven. Hello. ¿Cómo estoy? Yo creo que eso va a ser otro tema. Te digo la verdad. La gente mide la cruzada por lo que te honran. Si no te honra, la gente dice, porque que la gente... Ay, santo. La gente ha confundido lo que honra. La gente piensa que honra dinero, además. Exactamente. I'm sorry, baby. Esto se puso serio. Amado, comparta esto, dele like, envíelo por todos los lugares. Esto está poderoso. Estos son temas que no se hablan todos los días. No se hablan. No. Ni todos los predicadores tienen el valor de hablarlo. Claro, ¿verdad? Porque es sacrificando una oveja que estamos. Un corderito. Sí, porque tú no puedes adorar a nosotros. Sí, no, claro, es verdad. Esto es de doble filo, pero es necesario. Y gracias a Dios que estamos sanos. Pero no nos es lo más importante. No, es que estamos sanos. Y nuestra sanidad y nuestra integridad ministerial nos va a ayudar. Porque no es una gente... Lo que estamos hablando aquí... No es a una gente específica. No, pero en que te digo que no puede... que estamos sacrificando algo. Porque lo que estamos hablando aquí no es... una persona que no tiene ministerio que está hablando esto. Exacto. Es alguien que gente tiene que ministerio, ministra. Que eso a nosotros, lo que nosotros estamos diciendo,
a nosotros mismos nos puede afectar eso. Claro, la gente de que normal. La gente nos trate normal. Cuando nos vea normal. Claro que sí. Y eso es lo que uno quiere. Claro, normal. Ser normal. Porque aquí nadie es más grande que nadie. El que tiene que correr Satanás aquí. Normal. Dios mío. El único que tiene que correr Ya. Satanás. Estamos iguales todos. Así que, mis amados, Dios me le bendiga mucho. Dios le guarde. La paz de Dios sea con ustedes. Vuelvo y les repito, comparta esto, envíelo por todos los grupos, envíelo por WhatsApp, por TikTok, por todos los lugares. Amén. Eric, ¿cómo la gente te puede seguir en las redes sociales? Eric de la Rosa en Facebook, Evangelista Eric de la Rosa en Instagram, Eric de la Rosa en YouTube. Así que, amado, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y solamente tengo que decirle una palabra con este podcast. Y es que esto se puso serio.